Buenos días. Seguimos en el estudio de la palabra de Dios, un estudio orante, el encuentro con el Evangelio del Señor todos los días. Hoy la lección nos propone mirar a la iglesia en una memoria libre que tenemos hoy, que se llama la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma. Durante el año hemos visto también la dedicación de la Basílica de Letrán, Santa María la Mayor el 5 de agosto, y hoy miramos a la Basílica de San Pedro y a la dedicación de la Basílica de San Pablo extramuros. Es una celebración que se propone. Hoy también pueden ver ustedes en los evangelios que toman normalmente el Evangelio de Lucas, que correspondería a esta fecha, que viene hablando de la versión de los talentos, pero según San Lucas, hablando de las onzas de oro. Pero vamos a tomar hoy para nuestra oración con las Sagradas Escrituras el texto que nos propone para esta fiesta de las dedicaciones de las basílicas, San Pedro y San Pablo. Y es tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó a Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Vamos, como les dije, tomamos el texto para esta celebración de este día, Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Es un texto que ya meditamos este año, cuando veníamos escuchando entre los días la lectura y proclamación del Evangelio según San Mateo. Como siempre, este primer momento tiene que estar claro, bien hecho, buena proclamación. La lectura tiene que hacerse bien para poder tener una comprensión del texto. Los ojos, recordemos, y la voz hacen que estas palabras tomen vida, y el corazón, nuestro espíritu, reposa en el sentido del mensaje y del encuentro con Dios a través de la palabra y las Sagradas Escrituras. Miremos todas las situaciones. ¿Qué hace Jesús hoy? Esto viene conectado a la multiplicación de los panes y de los peces. Después sigue este episodio. Y después de eso, entonces, ¿qué les dijo a los discípulos que hicieran? Que se adelantaran ¿a dónde? Pero él, ¿para dónde partió solo y qué hizo a solas en la noche? Después, entrada la noche, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué era la situación por la cual estaban viviendo? Y en esa situación difícil que estaban viviendo, ¿a quién ven aproximarse? ¿Y qué pasa ahí, en esa situación de Jesús que aparece después? ¿Cuál es el diálogo con Pedro? ¿Cuál es el impacto de ellos? ¿Y qué pasa después de que Jesús está con ellos? Miremos todos los detalles. La invitación, como siempre, es una buena proclamación, una buena comprensión del texto. Segundo momento, meditación. Durante el año hemos recorrido algunas celebraciones y dentro de ellas el 5 de agosto, como ya decía, la dedicación a la Basílica Santa María la Mayor tiene que ver con todo el contenido de honrar a María como la Madre de Dios, no solo como la Madre de Jesús, hombre,
sino como la Madre de Jesucristo, Dios verdadero. También hemos hablado hace poco de la Basílica de Letrán y todo el contenido del primer lugar donde vivió el Papa, hasta allí, hasta la época donde el Papa, en un breve momento histórico que estuvo en Aviñón, Francia, vuelven, y cuando vuelven de Francia ya no viven en Letrán, sino que viven en el Vaticano. Por eso miramos hoy la Basílica del Vaticano, que es el templo más famoso, más importante del mundo hoy, porque desde allí, cuando volvieron de Francia los papas, más adelante del año 1400, pues empezó el Papa a vivir en los edificios cercanos donde estaba la tumba de Pedro, que tuvo un primer templo, que había desde el momento que Constantino en el año 313 permitió a los católicos, a los cristianos, ser libres en su fe, en su demostración de la fe y del culto. Pues allí también en el Vaticano se construyó un templo pequeño y desde allí hubo un primer momento de un lugar muy importante, aparte de la Basílica de Letrán. Ya en el año de los años 1470 y algo en adelante empieza la construcción de una nueva, del nuevo Vaticano con más fuerza. Allí inclusive el Papa Julio II desde el 1500 algo ya con más. Ahí está el templo para la adoración, también con Urbano VIII, ya se termina en el 1626, y estos templos, este templo del Vaticano empieza a ser cada vez con más fuerza el lugar de culto, y viene a ser terminado en este año, 1626, y empieza como a ser el templo más importante de los católicos. San Pablo Extramuros se construye en la vía Ostiense, un lugar que se llama Las Tres Fontanas, porque la tradición dice que la cabeza de Pablo, cuando le cortaron la cabeza, golpeó 3 veces y salieron 3 fuentes de agua, y allí entonces se construyó una basílica primero, en la época del Papa San León Magno, y después se construye un templo más grande en esta zona también donde fue martirizado San Pablo. Este templo se incendia en el año 1823 y después se construye otro más grande y el Papa Pío IX lo inaugura, y son 2 lugares donde representan el martirio de Pedro y Pablo. Hoy la Iglesia quiere honrar a estos 2 hombres que ya los hemos visto también en su celebración propia, pero con los templos como lugar de culto, porque fue el lugar del martirio donde derramaron su sangre por Jesús. Por eso hoy la primera lectura de los Hechos habla de Pablo, de cuando Pablo llegó a Roma, y el Evangelio nos muestra el pasaje donde San Pedro camina sobre las aguas, duda y se hunde. Entonces miremos hoy el texto para esta gran celebración. Cuando termina la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús los envía a ellos que se le adelanten en la barca, y él sube a su encuentro de oración con el Padre. Pasa la noche en oración, subió al monte a solas para orar. Siempre miramos esta actitud de Jesús, es comunión total con el Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La alegría era el encuentro del Hijo con el Padre. Y después de darle gracias, después de haberle dado de comer a muchos con los panes y los peces, toda la multiplicación que se dio, Jesús tiene un corazón agradecido y sube a orar y al encuentro con su Padre. Después ve que los apóstoles están pasando un momento duro en la barca, y después de esta comunión con el Padre baja a socorrerlos, porque se empieza a narrar cómo ellos están en la barca, hay viento contrario, hay olas, y Jesús se les acerca sobre el agua. Aparte de que la situación ya era difícil por el viento contrario, ven a alguien caminar, se asustan porque pensaban que era un fantasma. Pero Jesús tiene un llamado muy bonito, y es parte de esta meditación también hoy en esta dedicación, y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Hoy aparece Jesús a decirnos: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y después Pedro, llevado de sus impulsos, un impulso de amor bonito: Señor, si eres tú, pues mándame ir hacia ti, andando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y Pedro empieza a andar y a caminar sobre el agua. Pero dice que al sentir la fuerza del viento le entra miedo y empieza a hundirse, y le dice al Señor: Señor, sálvame. Esto lo hemos meditado en otras de las lecciones con este texto, como Pedro, cuando miraba a Jesús, caminaba sobre el mar. Aquí el mar puede tener otras simbologías que le han dado desde los padres de la iglesia, como toda
la vida del ser humano y todas las preocupaciones, pero aquí aparece Jesús atrayendo a Pedro con su mirada, y Pedro, mientras lo miró, lograba caminar sobre las realidades de la vida y sobre aquello, y no le importaba. Pero cuando vino el viento contrario, las dificultades, la duda, se hundió. Cuando se miró a sí mismo, se hundió. Después Jesús le da la mano, lo salva y le dice: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Y después viene el momento donde Jesús, cuando ya llega a la barca, el viento se calma y está en la barca de Pedro. Y ya vivieron momentos duros, pero cuando Jesús llega allí, hay paz, hay fuerza. Hubo un momento de zozobra, hubo un momento de enseñanza para Pedro, para que aprendiera a confiar en Jesús, para que creciera su fe. Este texto aparece hoy para nuestra meditación. Hoy, al meditar la fiesta de estas dedicaciones de estos templos, que han sido lugares históricos, donde ellos derramaron la sangre por el seguimiento de Jesús, 2 columnas de la iglesia, y tienen situaciones particulares muy parecidas. Pedro, muy llevadito de su parecer siempre, perdónenme la expresión, pues tiene algo que es muy valioso. Él y Pablo, los dos querían ser correctos, pero eran soberbiecitos, eran llevados de su parecer, eran terquitos, perdónenme la expresión, no sé si es muy colombiana para los de los otros países, como muy llevados de su parecer. Pero cuando conoció a Jesús, Pedro quiso seguirlo, pero todavía había parte de la humanidad que Jesús fue transformando. Lo mismo Pablo, cuando Pablo conoció a Jesús, pensaba que era, porque no lo conoció directamente, sino por sus seguidores. Él pensaba que hacía bien cuando los perseguía, que así era el fiel israelita, criado como fariseo, con su docto maestro Gamaliel. Él pensaba que rendía culto a Dios, no porque Gamaliel mandara a perseguir a los cristianos. Hay una tradición de cómo Gamaliel con los años se convierte. Pero aquí Pablo aparece como un hombre duro, hasta que Dios lo derriba por el piso y le muestra que lo está persiguiendo. Él entonces utiliza esta recta intención para una conversión total y radical. 2 hombres que con buena intención en cierto momento, pues son radicales, son muy llevados de su parecer, y Dios los fue moldeando. Y ellos, tan humanos, verdaderamente se enamoraron de Jesús. Pedro lo negó, pero con sus lágrimas Jesús lo restablece y le muestra que así como él pecó, tiene que tener misericordia de otros como él la ha tenido con él, porque va a ser piedra de la iglesia. Y San Pablo, así como persiguió a Jesús, tiene que tener también misericordia y tiene que tener la valentía, ya de no ser perseguidor de cristianos, sino de ser aquel que llevaría la buena nueva a los gentiles y a los paganos. Y por eso es tan grande la evangelización y los 4 viajes apostólicos de este hombre valiente. Entonces los 2 templos son signo de 2 que llegaron a Roma, el lugar, la capital del mundo conocido, de Occidente, de aquella época del Imperio Grande, a llevar la fe a los confines de la tierra y no tener miedo al grande imperio que terminó matándolos, pero la sangre de ellos fue semilla de nuevos cristianos, sobre todo de ellos 2, y toda esta tradición de los templos físicos hace parte de un lugar, momentos históricos, donde el cristianismo se fortaleció. Ya sabemos que la invitación con la imagen de los templos es a mirar también que somos templos nosotros, del Espíritu Santo cada uno de nosotros, y adoradores en espíritu y en verdad. Pero mirando hoy la construcción física de los lugares donde ha estado Jesús Eucaristía, se ha celebrado la Eucaristía, donde estuvo derramada la sangre de estos 2 grandes hombres, vemos cómo la iglesia se ha fortalecido, la iglesia sigue vigente y la presencia de Jesús que se ha expandido por el mundo. Pero la meditación yo quiero llevarla hoy en esta dedicación de las basílicas es: Dios transformó la vida de 2 hombres que quisieron seguirlo. Pablo de un estilo, San Pedro de otra manera. Hoy nos muestra cómo el Evangelio, hay un llamado de Jesús para Pedro, para que vaya él. Pedro quiere ir, duda, y le lanza un grito: Jesús, sálvame. Y Jesús lo salva. No solo en ese momento, habrá muchos momentos de la vida de Pedro donde Jesús lo va modelando para que sea la piedra angular es Jesús, pero Pedro, con su nombre, antes Simón, después Pedro, le da toda la potestad de ser la piedra firme, donde vendrá la fe de muchos, y Pablo también será una columna fundamental
para transformar la vida de otros, así como Él transformó su vida radicalmente. Esta celebración entonces nos invita a darle a Dios la honra y el honor, porque es con la fuerza de Él. Pedro vio que cuando utilizaba su fuerza, de esto es un testimonio y su evangelio, cuando se miró a sí mismo se hundió. Pablo, cuando pensaba por sí mismo que hacía bien, se equivocó. Esta celebración nos invite hoy a que Dios transforma los corazones, y es por la gracia de Él, aquí, presente, real, Jesucristía. Por eso lo adoramos, es la fuerza de Él dentro de nosotros, transformando nuestra vida. Hoy, en esta mirada, en este evangelio, pues podamos decirle al Señor: Señor, sálvanos, danos que se incremente nuestra fe. Que como Pablo también nos sintamos derribados porque hemos tratado de hacer nuestra voluntad, y comprendamos que cuando tratamos de hacer nuestra voluntad, pues los proyectos se vuelven difíciles. Y no es que el proyecto de Dios sea fácil, sino que tiene una gracia y una fuerza especial, que podamos cumplir la voluntad de Dios. Dios puede transformar los corazones más llevaditos de su parecer, más llenos de sí mismo. Pedro en algún momento, San Pablo también, y los volvió y los modeló y vivieron momentos duros de cruz, de persecución, así como su Maestro y su Señor. Y moldeados en Jesucristo, dieron la vida en Roma. Allí está el testimonio, estos templos son testimonio de la presencia de Jesús en la vida de ellos dos. Ese es el gran ejemplo de hoy. Y así Dios nos puede transformar a nosotros. Y así Dios nos puede sacar a nosotros cuando nos hundimos en las realidades de la vida. La manera de la meditación de este evangelio de hoy. Y así hoy nosotros, como los apóstoles, podamos reconocerlo cuando calma estas aguas, cuando saca a Pedro, lo podamos decir al final: realmente eres el Hijo de Dios. Es Él dentro de nosotros el quien nos da la fuerza. Es Él quien dentro de nosotros quien nos permite darnos la gracia de comprender este don de la vida, este proyecto en el encuentro con Jesús. Pidámosle a Él que así como Él transformó los corazones de Pedro y Pablo, que en algún momento fueron difíciles y duros, y los transformó para bien, y los volvió valientes, y los volvió entregados por la causa de Jesús, nosotros también nos modelemos en el seguimiento de Jesús. Tengamos valentía. Si nos hundimos por nuestras opciones, como Pedro, mirarse a sí mismo, pues solo Jesús nos puede salvar. Con nuestra ayuda, con nuestra libertad, le clamemos. Y como Pablo, también nosotros podamos ser valientes en la persecución, en las dificultades, hasta derramar la sangre si es el caso, o en el martirio gris, en el día a día, haciendo las cosas bien y poniendo la vida delante de Dios. Este momento histórico, con dos templos reales que existen, a las cuales la gente peregrina, templos importantes en Roma, como también el de Santa María la Mayor y la Basílica de Letrán, son basílicas como testimonio histórico de la presencia de Jesús que ha acompañado a la Iglesia, y que nos tiene que hacer llevar que nosotros también somos morada de Dios, y tendríamos que mantener nuestros templos, el interior, limpios y embellecidos, y hermosear el alma, como hemos hablado este año. Es transformar la vida y es sumergirnos al interior en el encuentro con Dios. Los templos físicos, decorados, bonitos, donde está el Santísimo Sacramento, la presencia de Jesús, nos lleven a decorar nuestro interior, nos lleven a comprender que así como Pedro y Pablo fueron en un momento en contra de Jesús, negación por parte de Pedro, persecución por parte de Pablo, Dios los transformó. Hoy es el día de dejarnos transformar por Dios, seguir en su presencia y en su gracia. Hagamos oración. Gracias, Señor, porque en la celebración de estas dedicaciones de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y San Pablo extramuros, vemos cómo tú has modelado, influido y tomado la vida de dos hombres humanos como nosotros, que quisieron seguirte, que pensaron que obraban bien en ciertos momentos, que los llamaste de una forma especial para hacer una evangelización fuerte, las dos columnas de la Iglesia, y estos templos aparecen ahora como una constatación histórica, donde estos dos hombres derramaron la sangre por ti. Permítenos que a la manera de Pedro y de Pablo nosotros podamos verdaderamente tener el corazón lleno de alegría por tu seguimiento,
Que como ellos nosotros, como Pedro primero, nosotros no nos dejemos hundir por nuestras propias realidades, sino que nos tomemos tu mano, Señor, y salgamos adelante. Que como Pablo nosotros nos paremos como en ese camino de Damasco y cambiemos la vida. Y no nos dé miedo hablar, y no nos den miedo las persecuciones, y no nos den miedo las dificultades. Que tomemos la cruz como ellos dos, Pedro crucificado al revés y Pablo también decapitado, con las dificultades, con el martirio del día a día también nosotros podamos seguirte, amarte y adorarte. Queremos ser transformados como ellos, Señor. Queremos vivir en tu gracia y alcanzar la santidad como ellos lo hicieron. Amén. Cuarto momento. Como siempre, pues la acción, yo los invito a que sigamos revisando nuestro templo interior. Los templos físicos, importantísimos, porque ahí está la asamblea, la iglesia, la eclesía, en participación, en la presencia de Jesús, ahí en el altar, en el sagrario, pues nos llevan a que miremos también cómo Dios mora dentro de nosotros y cómo miramos y nos sumergimos al interior para adornar este templo al cual viene a morar Dios y viene a transformarnos la vida. Que como San Pedro y San Pablo miremos hoy la vida de nosotros y si Dios los transformó a ellos, Dios también nos ha llamado particularmente con nombre propio. Sí, ellos son importantísimos y quedan en la historia, pero es que Dios ha puesto la mirada en ustedes y en mí también, para que seamos templos vivos, para que caminemos en su gracia. Estamos arreglando el alma, hermoseando el alma, sumergiéndonos para el encuentro con Dios en este templo que es nuestra unidad de cuerpo y alma. Hagamos esa meditación hoy también y pidámosle hoy, por la intercesión de Pedro y de Pablo al Señor, que podamos convertirnos y ser radicales en la santidad como ellos lo fueron. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su alegría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.